Saludos muchachos, continuando con el repaso. En la página 30 tenemos el tema de las formas de vida y el entorno biofísico. Sabemos que los seres vivos y el ambiente pues se encuentran constantemente en relación. Obviamente las adaptaciones, que fue el tema que estuvimos viendo anteriormente, se dan debido precisamente a esa relación que hay entre los seres vivos y la parte ambiental, o sea, lo biótico con lo abiótico. Los factores ambientales, también conocidos como factores abióticos, se dividen en dos tipos: los físicos y los químicos. Los factores físicos, ¿verdad?, son aquellos como la luz solar, la temperatura, la altitud y la latitud, que siempre van a ejercer presión sobre la parte biótica y de esa manera desarrollar las adaptaciones. Entiéndase esto como en el caso de cualquier adaptación o necesidad de los seres vivos, según casos como la temperatura, ¿verdad?, que va a condicionar adaptaciones como la hibernación y la estivación. En la parte química estamos hablando de eso, ¿verdad? Los factores ambientales químicos son las sustancias químicas que van a condicionar a los seres vivos, por ejemplo, el oxígeno o el dióxido de carbono, ¿verdad?, así como cualquier otra sustancia o sustrato mineral del cual vaya a depender la vida. Los factores bióticos, o la parte viva del ecosistema, se divide a su vez en tres: los productores, también conocidos como autótrofos; los consumidores, conocidos también como heterótrofos; y los descomponedores. Cuando hablamos de autótrofos o seres vivos productores, estamos hablando en su mayoría de plantas. No es el 100%, pero es primordial, ¿verdad?, que son los seres que a partir de sustancias inorgánicas, ¿verdad?, que recuerden que habíamos visto que era el oxígeno, el dióxido de carbono, la luz solar. El oxígeno es un producto, ¿verdad?, de la fotosíntesis. Ellos utilizan dióxido de carbono y luz solar para producir la molécula de glucosa, que es la que se traslada en la cadena alimenticia, y el oxígeno, que también es fundamental para los seres vivos, se libera durante el proceso. Los seres consumidores, que son el siguiente paso de la cadena alimenticia, ¿verdad?, son aquellos que no tenemos capacidad de producir nuestro propio alimento, o sea, necesitamos esa molécula de glucosa que se produjo por los seres autótrofos, y de esa manera se traslada en la cadena en los consumidores primarios, secundarios y así sucesivamente. Los organismos descomponedores son aquellos que tienen la capacidad de desintegrar la materia orgánica, ¿verdad?, muerta, obviamente, y de esa manera esos nutrientes durante el proceso van a quedar a disposición de los organismos productores nuevamente, ¿verdad?, gracias a estos organismos descomponedores, que son básicamente los hongos y las bacterias. A partir de la página 32 encontramos las relaciones que pueden existir entre los seres vivos. Para que exista una relación entre seres vivos, pues queda claro, ¿verdad?, que tienen que pertenecer en sí a la misma población, o sea, difícilmente se va a establecer una relación entre poblaciones diferentes. Las clasificaciones que existen son varias. El objetivo aquí es que ustedes sepan diferenciar entre una y la otra. En el caso del texto que estamos utilizando actualmente, las divide en dos tipos, que son las beneficiosas y las perjudiciales. En el primer caso, o sea, las relaciones beneficiosas entre seres vivos, ¿por qué se les llama así? Pues porque en estas relaciones no hay ningún organismo que esté perjudicado. O bien alguno se beneficia, o puede ser que no le provoque ningún perjuicio. Entonces, por eso se llaman de esa manera. En las perjudiciales es porque alguno de los individuos va a ser dañado durante
la relación establecida. Las beneficiosas tenemos primero el mutualismo. Recuerden, mutualismo de mutuo. Ambos organismos van a recibir un beneficio en esta relación. Un ejemplo puede ser los ectoparásitos que presentan algunos organismos. Ectoparásitos son parásitos externos, como las garrapatas en el ganado, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes han visto que algunas garzas se alimentan de estas garrapatas, entonces se benefician ambos organismos. La garza porque obtiene alimento y la vaca pues porque se le elimina el parásito que la está perjudicando. En el caso del comensalismo, es una relación en la que un organismo se beneficia, uno de los dos, y el otro no es perjudicado. El comensalismo a su vez se divide en tres: la foresis, el inquilinismo y la metabiosis. ¿Qué es la foresis? Es cuando un organismo utiliza otro para ir de un lugar a otro, o sea, para transportarse. El ejemplo que tenemos más común es el pez rémora, ¿verdad? Que se transporta adherido a los tiburones, también algunos ácaros que se transportan en otros organismos, ¿verdad? O sea que su único beneficio va a ser el desplazarse de un lugar a otro. El inquilinismo, recuerden el término inquilino, es quien vive en determinado lugar. Entonces, esta es una relación en la que un organismo está alojado u hospedado o viviendo, como quieran llamarlo, en otro organismo, sin provocarle ningún perjuicio. Por ejemplo, las epífitas, que son plantas que viven en otras plantas. De aquí hay que hacer la salvedad que no son las plantas parásitas como el matapalo, no son las plantas epífitas como las bromelias que viven sobre algunos árboles pero sin provocarle ningún daño, ¿verdad? Eso es que quede la salvedad ahí. La otra es la metabiosis, ¿verdad? Que es cuando un organismo utiliza los restos de otro para vivir. Un caso típico es el cangrejo ermitaño, que vive dentro de conchas abandonadas. La siguiente relación beneficiosa es la protocooperación. En este caso, ya sea los organismos o las poblaciones que se estaban relacionando, ellas no son entre sí indispensables, o sea, pueden utilizar el beneficio de la relación o no, pero eso no va a condicionar la subsistencia. En el caso de la simbiosis, pues puede ser una gama muy amplia. Las relaciones simbióticas pueden ser incluso, catalogadas en rangos bastante amplios en diferentes textos. Yo siempre les doy el ejemplo típico de la relación simbiótica de líquen, que es un alga con un hongo que siempre se presentan juntas, ¿verdad? Usted no va a ver esa alga y ese hongo viviendo de forma separada. El mimetismo, les recuerdo, según lo que vimos anteriormente de las adaptaciones, ¿verdad? Que es la adopción ya sea de la forma o del color de otro organismo. El ejemplo típico, ¿verdad? El que habíamos dado anteriormente es el de la coral y la falsa coral, que la falsa coral utiliza esta apariencia para protegerse. Las relaciones perjudiciales son 4. La primera es el parasitismo. Tenemos claro de dónde viene esto, ¿verdad? Un parásito se aloja en un huésped para aprovecharse de ese recurso, ¿verdad? Por ejemplo, las garrapatas, los piojos, las pulgas, esos son ectoparásitos, ¿verdad? Y están los endoparásitos, por ejemplo, las giardias, las amebas y todos esos que viven de forma interna, ¿verdad? Los endoparásitos. También hay parásitos entre plantas, ¿verdad? Como les decía anteriormente, la que conocemos como matapalo es una planta parásita. ¿Por qué? Porque le hace daño al huésped. Es una relación de daño
o de muerte lenta. Un parásito no va a matar rápidamente a su huésped porque necesita de ese recurso para subsistir. En el caso de la depredación, pues sí hay un daño inmediato, ¿verdad? Es la relación cazador y presa. Allí pues sí va a haber una muerte inmediata para la presa. En la competencia tenemos una relación que hay constantemente, ya sea entre organismos de diferente especie o dentro de la misma especie. ¿Por qué? Porque los recursos de alimento, de luz solar, de agua o reproductivos siempre están limitados, o sea, no hay para todos. Por lo tanto, siempre va a haber competencia por esos recursos. O sea, siempre va a haber dentro de un hábitat una lucha por obtener el alimento, por obtener el agua, por obtener hembras. Y entonces eso es lo que genera que haya un organismo perjudicado en la relación y otro que va a obtener este recurso. Por último, tenemos el amensalismo, que es cuando una planta tiene ciertas condiciones químicas o algunas secreciones tóxicas que generalmente liberan a través de sus raíces. Entonces, en la parte donde tenga acción esta planta, o sea, cercano a sus raíces, no hay germinación de otra planta. El caso típico que estuvimos hablando el otro día era el árbol de teca, que si ustedes ven el suelo de un árbol de teca está completamente limpio, o sea, no hay germinación. Existen pues otras especies no tan evidentes, pero que ustedes pueden observar que en cierto rango abajo de sus raíces no hay germinación de otras plantas, y de esa manera las plantas que tienen esta relación evitan la competencia. Los seres bióticos que estamos hablando aquí, ¿verdad? Presentan un sinfín de relaciones. Esta es la clasificación que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Y de la que ustedes tienen que tener conocimiento. Recordarles la importancia de las relaciones entre los seres bióticos y la parte abiótica, que es la parte sin vida. Para nosotros es muy evidente, por ejemplo, que las plantas y los animales van a tener dependencia de las precipitaciones, ¿verdad? O sea, las lluvias son básicas para la parte biótica, y las lluvias, recuerden que las precipitaciones son la parte abiótica, son una de tantas que hay. La temperatura también, o sea, la disponibilidad de agua y la temperatura va a condicionar incluso qué tipo de adaptaciones hay en un ecosistema, ¿cierto? Hay algunos rangos que son generales. Por ejemplo, yo puedo decir que en determinado lugar hay una precipitación anual de 100 cc, por ejemplo, y en otra área también hayan 100 cc, pero que en una área esa precipitación se dé durante 8 meses del año y la otra se dé en 3 meses del año. Entonces los organismos que viven en un lugar o en otro van a ser diferentes, porque puede haber la misma cantidad de lluvia pero distribuida diferente. Igual las temperaturas, o sea, los rangos que son promedio no significa que los ecosistemas sean iguales, ¿verdad? Aunque el promedio anual sea el mismo. Este tipo de relaciones van a determinar entonces qué organismos van a vivir ahí y cuáles son las adaptaciones de esos organismos. La parte abiótica restringe completamente la parte biótica, o sea, según la disposición y disponibilidad de agua, de temperatura, de minerales y de todo lo que necesitan los seres vivos, así va a ser el desarrollo de los seres vivos. O sea, si no hay precipitaciones de un momento a otro, por ejemplo en una sequía, eso va a condicionar que ese año no haya suficiente reproducción o no sobrevivan los organismos, ¿cierto? Entonces, esa relación de dependencia que hay entre la parte biótica y la abiótica es muy importante que ustedes tengan conocimiento. La distribución
de los seres vivos va a estar condicionada por la parte abiótica, ¿verdad? O sea, dependiendo de cómo los organismos vivos encuentren o no nutrientes, encuentren o no agua, o haya salinidad en el agua o salinidad en los suelos, cómo está distribuido o qué cantidad de acidez o pH haya en los suelos, todo eso va a definir qué organismos vivan o no en determinado ecosistema. Hasta acá nosotros hemos llegado a la página 35. Luego viene, bueno, en toda esa parte y posteriormente hasta la página 37 tienen actividades, ¿verdad? Que ahí sería terminando el tema 2. Espero sus consultas, por favor. Estoy pendiente, estoy constantemente revisando qué es lo que ustedes me escriban para sus dudas. Tanto en biología como en química les estoy atendiendo. Cada día voy a colocarles material de repaso, recordando que esto es repaso, ya lo vimos en clase, pero de esta manera quizá ustedes refresquen un poco los conocimientos, y les insto a que por favor hagan las prácticas de toda la materia que ya vimos. Les deseo realmente que todos se encuentren muy bien. Ustedes y sus familias. Les recuerdo la importancia que tanto recalqué yo con ustedes hace tiempo, de cuidarse, de protegerse, según todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud está dando. Quizá recuerdan que yo les dije, muchachos, esto no es un juego, y se los dije así con esas palabras, esto se va a poner feo. Les pido por favor que creemos conciencia en nosotros y en las personas que tenemos a nuestro alrededor, que del cuidado que nosotros tengamos, de eso va a depender qué tan rápido logremos regresar a la vida normal. Yo sé que hay personas que necesitan trabajar y necesitan salir a trabajar, otros podemos trabajar en casa, pero que solamente para esas necesidades salgamos a trabajar, a traer comida. Si pueden mandar a traer la comida, no salgan. Si van a salir, salga solo una persona. Acaten el protocolo de ingreso a la casa, porque como ustedes podrán observar en las estadísticas, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos se va aumentando cada día. Entonces, por favor, generemos conciencia, solamente lo que sea estrictamente necesario, y estamos aquí para continuar con ustedes. El curso lectivo no se terminó, nadie lo está perdiendo, continuamos y estoy aquí acompañándoles en mi área. Realmente espero que cualquier duda o cualquier otra cosa en la que yo les pueda ayudar, con mucho gusto, y estamos para servirles.